Tilnis. El Tilnis está acá, entre la frontera de Cochabamba y Beni. Ahí tenemos el mapa, ¿no? Justo es en el pie de monte, como vemos, que está el altiplano bajando. Y este lugar es una de las partes más ricas del pie de monte, porque sabemos que todo el agua que llueve en la parte del altiplano se deposita en estos lugares y son santuarios de conservación realmente importantes, al menos en esta parte del pie de monte, ¿no? Además que es parte del Amazonas también, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? El territorio indígena entonces tiene doble categoría de protección. Dentro de la Constitución le reconoce un montón de leyes, un montón de artículos en base a dos categorías. Una por ser parque nacional y otro por ser territorio indígena, ¿no? Que son cosas separadas y ni tan separadas, como vimos, ¿no? Pero son dentro de la jurisprudencia boliviana, son dos categorías de protección, ¿no? Ya. Este es un poco el área del Tilnis. Entonces, bueno, para el año 2009, un poco más de cerca, lo que vemos en rojo es la parte de la colonización, la parte que está deforestándose. Ya, ahora quería hablar un poquito de la fauna. ¿Qué hay dentro del Tilnis? ¿Por qué es tan importante? En realidad no soy un biólogo, pero bueno, más o menos sabemos que estos lugares son realmente santuarios para el hogar de muchas faunas y floras, ¿no? Entre ellas podemos encontrar 108 especies de mamíferos, 400 especies de aves, 39 especies de reptiles, 53 especies de anfibios, 188 especies de peces. ¿Por qué es importante la fauna de repente? No solamente porque sea bonito y porque hay muchos animalitos y todo eso, ¿no? Sino que también se puede ser rentable económicamente, si queremos verlo en ese sentido. Puede ser rentable económicamente porque sabemos, en especial el estudio de las ranas, que es una importante fuente para la farmacia, ¿no? Para descubrir medicamentos, etcétera, etcétera. Así que si en realidad se puede desarrollar este sentido de la farmacia, este sentido de la fauna, podría ser también rentable económicamente hacia el futuro, ¿no? Bueno, no solamente son objetos que podemos ver en el museo, ¿no? Bueno, hay que recopilar un poco de diferentes faunas que hay, diferentes tipos de animales. No un pantallazo, ¿no? Para que podamos ver eso. Ya, este es una ficha que corre por el internet, como todas las plantas, 108 especies de mamíferos, 470 especies de aves, 39 especies de reptiles, 52 especies de anfibios. Al final dice una especie que decide por todos, que es la más salvaje de todas. Después ya. Tilnis, población. ¿Qué tipo de población hay en el Tilnis? Ya, en el Tilnis, antiguamente principalmente eran territorio de Yuracaré. Después por las continuas colonizaciones que hubo en toda la parte de los yucas, del Zapara, ¿no? La gente tuvo que aglutinarse hasta este sector, ¿no? Tuvo que mudarse hasta, y bueno, las tribus de los Yuracaré, las tribus de los moqueños y de los chimanes que también se aclaran, ¿no? Bueno, después, en el año 90, ya se los decreta como su verdadero hogar realmente, ¿no? Con el decreto 22.610, como dijimos. Así que la población la población del Tilnis son los moqueños y los Yuracaré y los chimanes. Ahora también, durante los años 70, existe la población colona, que son los campesinos que viven también de la hoja de coca, ¿no? Bueno, durante los años 70 había un crecimiento de la población, el crecimiento se expandió durante los años 80, en los 90 como que un poquito se calmó la situación, ¿no? Pero actualmente sigue la banda de colono y actualmente también por tanto por el contexto mediático que hay respecto a la COP y todo eso, hay bastante colonización, que se podría hacer otra vez se disparó ¿cómo se puede decir? La invasión colona está área protegida, por decirlo. En especial en el polígono 7. Ahora vamos a ver un poquito cuál es el polígono 7, que es el sectorcito donde están las colonas, es el polígono 7. Ahí hice un pequeño cuadro de más o menos cuál es el uso de recursos de las diferentes comunidades que viven dentro del Tilnis, ¿no? Lo Yuracaré con una casa alta, media, una pesca media, agricultura media baja, ganadería alta, media, los chimanes alta, media también en la casa, la pesca alta, agricultura alta, ganadería baja, los moqueños, una casa baja, una pesca media, una agricultura media baja, la ganadería alta. Los chimanes tienen bastante conocimiento sobre la medicina natural, se podría decir, ¿no? Sobre la diferente fauna, la diferente flora que hay en el lugar y
cómo a través de eso hacer un tipo de, bueno, de medicina que es un poquito más sana, hablando para el ser humano. Y después están los colonos. Los colonos, la tasa baja, la pesca baja, y la agricultura es altísima, pero es intensiva y no sostenible. Van a un lugar, bueno, ahí siembran, hasta que se gasta la tierra, van a otro lugar y así, ¿no? Hacen así hasta que se gasta la tierra, van a otro lugar. Por eso es intensiva y no sostenible. A diferencia de los libertarios primarios y homogéneos que superan vivir, y además tienen esta cosmovisión de reciprocidad con la naturaleza. No todos, digamos, no todos. Obviamente habrá algunos homogéneos que viven en la ciudad o que son dirigentes, no lo sé, ¿no? Pero principalmente la cosmovisión de estos pueblos es así de reciprocidad con la naturaleza. ¿Qué es de que estamos hablando? Y acá este es el Tiflis dividido según las etnias, ¿no? Bueno, el territorio Chimán es este, el territorio Yuracalé es esto, el territorio homogéneo es lo de verde. Acá están los colonos. Este es el homogéneo. Y esta parte es hay explotación madera ilegal, ¿no? Acá se explota la madera, en especial la madera mala, que es bien importante en esta zona y es bien rentable económicamente, ¿no? Ahora vamos a hablar de la cuenca hidrográfica. Como decíamos, ¿no? La cuenca es la cuenca de Mamoré, la cuenca más grande de Bolivia, ¿no? Que provee el área de influencia son las pampas y bañados del río Intimidad, ¿no? Dentro del Tiflis existen tres ríos. Está el Isiboro, está el Secure, de donde parte su nombre, y está el Ichua, que es el río que va por el medio, ¿no? Y todos son vertientes también de la cuenca de Mamoré, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante el agua? Bueno, Bolivia es uno de los países con más agua dentro de América Latina y dentro de la biodiversidad mundial es el sexto, Bolivia, ¿no? Demanda, bueno, la oferta de agua a escala nacional se estima en más de 500 mil millones de metros cúbicos al año. La demanda de Bolivia se consume aproximadamente 2.150 millones de metros cúbicos al año. Estas son las principales diferentes sectores que consumen el agua acá dentro de Bolivia, ¿no? Se gasta en el riego 94% de esta agua que se consume, que es el 0,5% de la posibilidad de Bolivia que tiene de proveernos agua. Y el consumo humano es apenas del 5%, las industrias y la minería consumen el 1%, ¿no? De toda esta agua, ¿no? Ahí vemos un poco la cuestión hidrográfica. Acá está el río Sucure, acá está el río Isiboro, acá está el río Ichua, ¿no? Todo esto viene de la reciente de la cuenca de Mamoré. Y esta vamos a hablar del proyecto de carretera. Ahora el proyecto de carretera plantea comunicar, digamos, a Villa Tunari con San Ignacio de Moco. Sí, ese es un poco el proyecto de carretera. ¿Cuáles son, digamos, los antecedentes de este proyecto de carretera? Vemos en el año 60 una ruta planteada por el Servicio Nacional de Caminos, y en el año 60, en el año 65 se crea el Parque Nacional. En los años 60 también existen estos trabajos de prospección de las petroleras de Gould y Shell. Ya en los años 60 había esta inquietud de las petroleras respecto al Tiflis, ¿no? Porque se sabe también que hay, bueno, en ese no se sabía técnicamente, pero actualmente se sabe que hay petróleo dentro del Tiflis. En los años 85, Hernán Cerezuazo decreta la prioridad de la construcción de la carretera de Cochabamba y Beni. Un poquito lo que nos estaba mostrando Evo la otra vez, ¿no? Me decía del año 85 tenemos tantas leyes, etc., ¿no? Sí, es verdad, son estas 60. En los años 90 se decreta el territorio indígena, como dijimos, en el 95 se inician los estudios de tramo y Sinuta, Campamento Parque, que también tiene implicancias con el Tiflis en el año 98. Bueno, se dio un penoso intento que nos recuerda mucho a lo que pasa actualmente, que no hay sin instrumentos de regulación ambiental, sin ficha técnica, sin estudio de evaluación de impacto ambiental, sin consulta, incluso sin proyectos, no se sabe si había proyectos, ¿no? Más o menos como pasa ahora.